Bienvenidos, bienvenidas al Vivir desde la Esencia. Muy buenos días. Estamos ya en el mes de abril. Muy buenos días, Josep Guarch. ¿Cómo estás? Buenos días, aquí celebrando ya la primavera y el cambio de tiempo, que eso es muy agradable. Por supuesto, qué ganas teníamos. El día ya se ha alargado. Esto nos favorece a tener un poco más de vida en nuestro día a día. Desayunos planetarios. ¿Qué nos depara? ¿Cómo están aspectados los planetas este mes de abril, Josep? Bueno, seguimos aquí en ese proceso que yo lo llamaría de bloqueo, ¿no? Porque en realidad es un momento en el que la humanidad debe tomar decisiones, ¿no? Si no somos capaces de decidir el nuevo rumbo que debe tomar la humanidad, pues me temo que nos veremos instalados en un proceso claro y evidente de bloqueo, ¿no? Los planetas, ¿cómo están aspectados? ¿Estamos hablando de un Saturno? Bueno, por un lado tenemos este aspecto que tenemos ahí en mantenimiento del Saturno en Acuario haciendo la cuadratura al Urano en Tauro, ¿no? Un aspecto que yo entiendo que es sumamente importante, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿no? Ese aspecto nos reta de alguna manera a tirar la vaca por el acantilado, ¿no? Con el respeto, por supuesto, a todas las vacas del mundo, ¿no? Que en la India son sagradas, ¿no? Pero para que nos entendamos es esa línea de confort en el que gran parte de la humanidad, sobre todo en el primer mundo, nos hemos instalado, ¿no? Y parece que uno quiere hacer todo lo posible para regresar a esa supuesta línea de confort que en el fondo es una catástrofe a nivel planetario y evidentemente para el futuro de la humanidad y de todos los seres vivos en general, ¿no? Con lo cual es imprescindible que a nivel individual y a nivel colectivo tomemos esa decisión de tirar esa vaca que nos da la leche y que la hierba y que nos mantiene en ese campo estable en permanencia, ¿no? Y que seamos capaces de ante ese riesgo poder de alguna manera prosperar, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Si no somos capaces de liberarnos de esa línea de confort, la humanidad no va a prosperar. Qué curioso también y qué gráfico nos muestra este carguero en el canal de Suez bloqueado, ¿no? Este bloqueo que podríamos verlo como estamos en este momento, ¿no? Una muestra más. Claro, yo entiendo que nada de lo que sucede es accidental, ¿no? Yo no creo en los accidentes, entiendo que todo tiene un sentido, todo sucede por algún motivo, por alguna causa, ¿no? La realidad es causal, ¿no? Con lo cual todo lo que sucede no es casual, sino causal, ¿no? Y en este caso es evidente que tenemos un bloqueo en una importantísima vía de comunicación, el canal de Suez. Por ahí pasan, se calcula, un 10% del comercio mundial, pero sobre todo y especialmente es una zona muy importante para el movimiento del petróleo, ¿no? Una de las bases hoy por hoy que todavía sostiene gran parte de la economía mundial, ¿no? Entonces, no solo es el bloqueo, sino que encima ese bloqueo ha obligado a recuperar vías de comunicación de 150 años atrás, ¿no? Con lo cual para mí es una imagen muy gráfica, ¿no? Tenemos un bloqueo que nos obliga a un cambio de rumbo asociado a una involución, ¿no? Con lo cual vamos a recuperar vías anteriores para salir de ese bloqueo, ¿no? El bloqueo se produce en un momento muy peculiar en el que Marte está situado en Géminis. Géminis es el signo del comercio. Marte evidentemente siempre nos genera ahí donde está cierto grado de conflicto, hostilidad, etcétera, ¿no? Ese Marte que en el momento del bloqueo del carguero estaba haciendo un aspecto de tensión sobre Mercurio. Mercurio también está implicado en el tema del comercio, el intercambio, la comunicación. Y encima Mercurio estaba situado en Piscis. Y Piscis es el signo del mar, ¿no?
de todo lo que tiene que ver con lo marino, ¿no? O sea, fijémonos que hay como una tensión, un conflicto en el comercio marino, ¿no? Y encima, por si eso fuera poco, nuestro amigo Plutón estaba haciendo un aspecto tenso a Mercurio, ¿no? Plutón gobierna el subsuelo y tiene que ver con todo lo referente al petróleo, ¿no? Si eso le añadimos que el paso de Plutón a Capricornio se realiza en el momento en el que hay una gran crisis petrolífera que acabó desencadenando la famosa crisis 2007-8, pues es evidente que estamos en un momento en ese sentido delicado. Pero por otro lado, ya sabes que yo siempre le busco el lado positivo, ¿no? Y por tanto yo entiendo que eso es una gran oportunidad, ¿no? Que tiene el ser humano para entender, ¿no? Necesitamos cambiar el rumbo, ¿no? Y para hacer ese cambio de rumbo es más que probable que necesitemos una cierta involución para recuperar caminos anteriores que abandonamos, ¿no? En algún momento nos equivocamos de rumbo y ha llegado el momento de volver a ese momento y recuperar el camino correcto. ¿Cómo podemos recuperar este rumbo antiguo del que nos hemos perdido? Porque no es fácil. Claro, de entrar pues es sumamente importante reconocer que el camino que seguimos no es el correcto, ¿no? Y lamentablemente sigue habiendo demasiadas personas o demasiados colectivos que pretenden recuperar rápidamente la situación anterior, ¿no? En el sentido de la burbuja económica, ¿no? Es evidente que ese es un momento que no debe regresar, ¿no? Con lo cual la humanidad lo primero que tiene que reconocer es no vamos bien, es necesario volver para atrás y eso significa ir retrocediendo, involucionando hasta que encontremos un momento en el que se manifiesta un claro equilibrio, ¿no? Solo hay que ir a cualquier supermercado para darse cuenta de lo absurdo que supone encontrarte, no sé, plátanos pelados dentro de una bolsa de plástico, ¿no? Con lo cual, cuando nuestros padres o incluso abuelos hacían eso del intercambio del envase, ¿no? Todo era cristal, ¿no? Y de alguna manera debías devolver el envase para que te diesen uno lleno, ¿no? Eso de usar y tirar, evidentemente tiene un coste demasiado elevado para el planeta, ¿no? Con lo cual necesitamos recuperar profesiones que se dediquen a reparar, ¿no? Porque cualquier utensilio debe durar solo 2 años, por ejemplo, ¿no? Un ordenador, un teléfono móvil, etcétera, ¿no? Eso es un problema para la humanidad, ¿no? Entonces necesitamos de alguna manera recuperar ese equilibrio mirando hacia atrás, ¿no? Es evidente que nuestros padres en ese sentido vivían mucho mejor que nosotros, ¿no? Es aquello de que nos lo pueden decir más alto, pero no más claro, Josep. Claro, por supuesto, ¿no? Yo entiendo que el proceso de bloqueo y de presión seguirá en aumento hasta que la humanidad se dé cuenta de que no hay otro camino que dar un golpe de timón para cambiar el rumbo de la humanidad, ¿no? Josep, otra duda que también tenemos que nos está inquietando, ¿no? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué sientes? ¿Vamos a por la cuarta onada, ¿no? Bueno, yo sigo insistiendo en el que hay una opción que por lo que yo veo en ningún momento se ha planteado, que es que el virus se disuelva de forma espontánea y natural. O sea, ahí solo se está planteando una posible salida, que son fármacos y medicamentos, ¿no? Evidentemente yo no soy un experto en ese tema farmacológico y aparte ya sabes que es un tema muy susceptible a nivel político, ¿no? Con lo cual a veces es delicado meterse ahí, ¿no? Pero sí es cierto que es una opción que no se plantea, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que el virus no puede disolverse de forma natural y espontánea, ¿no? Eso es lo que sucedió en la famosa pandemia en 1918.
el virus se disolvió en primavera-verano de 1920. De la misma forma que había aparecido, desapareció, ¿no? Entonces, ¿por qué no se plantea esa posibilidad, ¿no? Quizás por intereses político-económicos, probablemente es así, ¿no? A mi modo de ver, yo entiendo que el virus va a disolverse de forma espontánea y natural en primavera-verano de 2022. Con lo cual, con vacuna, sin vacuna, con medicamentos o sin medicamentos, el virus se va a debilitar y va a desaparecer dentro de aproximadamente un año, ¿no? Josep Guarch, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Si no quieres, no me la contestes. Claro, claro, por supuesto. ¿Josep Guarch se va a vacunar? Mira, cuando a mí me hacen esa pregunta muy a menudo en consulta, yo la verdad respeto a todo el mundo, entiendo que todo el mundo debe decidir lo que más le convenga y yo nunca le voy a decir a nadie lo que tienen que hacer, eso es una cuestión de cada uno, ¿no? Pero la respuesta es no. Yo, a no ser que me encuentre en una situación de obligación por ley, evidentemente, voluntariamente, yo no voy a meterme un medicamento, porque eso es lo que muchos expertos dicen, ¿no? Que en realidad no es una vacuna, sino en realidad es un medicamento en base genética, ¿no? Y encima experimentado durante muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene derecho a tener su opinión, ¿no? Yo respeto la de todo el mundo, tanto la de aquel que cree que ir corriendo a vacunar a todo el mundo nos llevará a una recuperación de la normalidad. Yo creo que eso no será así, porque aparte hay que tener en cuenta la diferencia planetaria, ¿no? Aunque consigamos vacunar al primer mundo, ¿qué pasa con el tercer mundo, no? Entonces tenemos ahí un virus circulando libremente, que evidentemente seguirá con sus mutaciones naturales y en cualquier momento cualquiera de esas mutaciones puede pasar al primer mundo saltándose la inmunidad de la vacuna, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, ya te digo, yo entiendo que haya personas que sienten esa necesidad y por supuesto tienen todo mi respeto. Considero que son muy valientes, pero evidentemente yo si no me obligan no voy a hacerlo, por supuesto. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu compartir, por estar aquí cada mes dándonos la mano, acompañándonos. Hoy una vez más desde tu Si me permites, me gustaría hacer un añadido, ¿no? Porque a veces alguien se refiere al tema de la vacunación en el sentido de la solidaridad, ¿no? Y yo me pregunto, un Estado que obliga a miles y miles de personas a cerrar sus empresas, sus negocios y por tanto les impide realizar su trabajo, ¿no? Para poder ganarse la vida y sostener a su familia sin recibir ningún tipo de ayuda para poder sostenerse, hablemos de solidaridad. Esa es la cuestión, ¿no? Ahí lo dejamos, Ahí lo dejamos, ¿no? que las personas reflexionen y que realmente seamos conscientes y nos atrevamos a ver con claridad la realidad que estamos viviendo. Claro, porque eso también forma parte del derecho a la vida, ¿no? El derecho de poder alimentar a tu propia familia, ¿no? Y bueno, no me parece justo que se obligue a cerrar empresas, negocios, etcétera, sin ningún tipo de ayuda y que luego encima nos hablen de solidaridad. Repito, muchas gracias, Josep Guarch. Nos vemos. De hecho, este mes nos volveremos a ver porque tienes otro tema muy interesante que compartir con nosotros, que me decías antes, al inicio, antes de empezar a grabar. Decías, Gloria, tengo la necesidad de hablar del cambio del paradigma de género, ¿sí?
Sí, porque entiendo que es sumamente importante el hecho de que eso de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus debe cambiar radicalmente, si no, no acabaremos nunca con ese conflicto de género. Pues Una lacra que lleva demasiado tiempo permaneciendo. ahí lo dejamos. Josep Guarch, muchísimas gracias. Feliz día. Seguimos en el camino. Seguimos en el camino, Gloria. Feliz día.